Estudiar y comprender los temas de la Biblia resulta para muchos un gran desafío. Rubén, Esteban y Daniel ya están junto a ti para acompañarte en Hablemos de Biblia. Hablemos de Biblia, un podcast sencillo y sin corbata. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Biblia, aquí junto a Esteban y a Rubén. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Daniel, un gusto poder saludarte. Un saludo Esteban. Hola a todos, es un gusto poder compartir con ustedes en este podcast y comentar juntos un poco acerca de la Biblia. Bienvenidos a estos minutos donde vamos a conversar acerca de uno de los grandes temas de la Biblia. Chiquillos, ¿qué tal el día? Bien, mira, andamos acá en la ciudad de Valdivia, la perla del sur. Así que ha estado lluvioso, como es normal acá, pero muy bonito todo por acá. Hay solo, ¿no? Un poquito estos días. ¿Dónde estás, Esteban? Miren, yo estoy acá en Carahue, la ciudad de La Papa. Buen lugar acá para pasar. Y estoy contento de poder estar acá. La verdad que yo vengo de Santiago, me mudé hace como 2 meses, salí de esa Babilonia que me tenía así pero atrapado. No, de verdad, que como que me costó llegar acá. Sí. Una selva de cemento. Claro, no, es que el mall, la comodidad, todas aquellas cosas. ¿Y te costó Sí. trabajo adaptarte a la vida tranquila del sur? Claro, ahora me vine acá a la tranquilidad, al campo, todo rural, a veces no tengo señal y lindo. A mí me pasó hace 2 años. Yo llegué hace 2 años acá al sur. Fue una experiencia muy linda también. Yo les saludo, chiquillos, desde Cholchol, aquí en el corazón de la Araucanía, a kilómetros de Temuco. Es ahí donde las papas queman. No sé, las papas están allá en Carahue. Oye, chiquillos, estamos listos para nuestro podcast, ¿no? Sí, démosle. Oye, alguien se pregunta, ¿y por qué 3 teólogos van a hacer un podcast de estudios de la Biblia, ¿no? Porque esto es un podcast que se llama así, ¿no? Hablemos de Biblia. ¿Y por qué 3 teólogos se dedicarían a hacer un podcast de Biblia? Oye, yo creo que esto es importante porque queremos acercar un poco la teología a las personas, o sea, a la gente, ¿no? Hacerlo sencillo, hacerlo práctico y tomar temas que son importantes para nosotros, para nuestras creencias, y no solamente para nosotros que somos pastores adventistas, sino para todas las personas, ¿no? Al cristianismo en general. Claro. ¿Qué Yo piensa el creo que Rocio? la idea es conversar, compartir. De repente nuestros amigos pueden tener alguna idea que a lo mejor nosotros no consideramos tan bien y que la escriban ahí en los comentarios y podemos considerar. Y estamos siempre para aprender, nunca dejamos de aprender. Esta mañana leía en el cultito de la mañana el Espíritu Profecía que nos hablaba, ¿cierto? De que nunca debemos pensar que ya lo sabemos todo, ¿cierto? Siempre estamos para aprender y vamos a estar una eternidad aprendiendo allá con Cristo, así que sigamos avanzando. Leí tu publicación, le puse like. Eso, ¿Dónde está la publicación? En Facebook. En mi Facebook. No, le puse me encanta. ¿Qué es el Facebook? ¿Te la leo? Dice: nunca piensen que han aprendido lo suficiente y que pueden disminuir sus esfuerzos. La mente cultivada es la medida del hombre. Su educación debería continuar durante toda su vida. Cada día debería estar aprendiendo y dándole uso práctico al conocimiento adquirido. El lenguaje, ¿cierto? Bueno, en Mente, Carácter y Personalidad, página 691. Rubén Darío Sotomontané en Facebook, ahí pueden seguir. Eso. No, y vi que le pusiste color porque te gustó, porque le pusiste hasta una imagen. No fue así la pela. No estamos poniendo el profesionalismo a la cosa. Bueno, chiquillos, la idea de esta conversación, como dice Rubén, es que vamos a tomar una serie temática. Vamos a empezar nuestra primera serie en base al santuario. Así que los invito para que escuchemos la introducción del tema de hoy. La existencia de un santuario en el cielo es un tema fundamental para la salvación del creyente y a la vez es un tema incomprendido. Hoy en Hablemos de Biblia nos introduciremos en el propósito de la existencia de un santuario, su significado, su simbolismo y su alcance para tu vida. Bienvenidos a la serie 1, Hablemos del santuario. Capítulo de hoy, Introducción al santuario.
Bueno, ya escucharon ustedes la cortina donde se anuncia el tema de hoy, el tema del santuario, y hoy vamos a iniciar esta serie con la introducción al santuario. Un tema bastante incomprendido, muy importante y determinante, pero muy incomprendido. Y de esto vamos a hablar en el podcast de hoy. ¿Es tan incomprendido el tema del santuario, chiquillos? Conversaba antes de empezar a grabar con Esteban, ¿cierto? Sobre las nuevas teorías que andaban por aquí, por allá al santuario. Desde y a lo largo de la historia han habido muchos problemas. En el origen del movimiento adventista, antes que se fundara nuestra iglesia, hubo lo que se llamó el Gran Chasco, ¿no? Que básicamente fue porque William Miller pensó que el santuario que iba a ser purificado en el día, según Daniel 8:14, era la tierra. Entonces, esa mala comprensión llevó a que muchas personas se ilusionaran con la venida de Cristo y después se desilusionaran. En fin, podemos ver muchas otras teorías. No sé, Esteban, lo que tú contabas delante. Sí, la verdad que hay bastantes libros que han salido últimamente acerca del estudio del templo, el santuario en sí mismo. Hay, yo creo que un montón, ¿no? Se ha estudiado bastante el tema, la tipología de lo que significa el santuario, ¿no? Y unas por allí, ¿no? Que siempre andan vuelta, el santuario, ¿no? Como la representación del universo completo. Entonces, la idea del tema de hoy es poder explicar un poco, introducirnos, cuál es el propósito del santuario, por qué está el santuario, ¿no? ¿Para qué se creó? Y explicar un poco acerca de sus partes, y ahí vamos a introducirnos porque esto da para rato, es toda una serie de el santuario. Así que se viene Empecemos bueno, en, se viene bueno. entonces empecemos con la pregunta, Esteban, ¿por qué un santuario? Propósito, diseño, ¿por qué un santuario? Empecemos por ahí. Vamos por el propósito entonces, si ustedes me acompañan en la Biblia, en Éxodo capítulo 25, versículo 8, es Dios quien pide que se le construya un santuario. Partamos desde esa base, dice el versículo, y me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Es decir, Dios manda al pueblo de Israel, una vez que salió, ¿no? Del Éxodo, está fuera de Egipto, está en medio del desierto, y Dios le dice, bueno, hay que tener un santuario. Y el propósito de este santuario es que yo habite en medio de mi pueblo. La palabra habitar, partamos por allí, viene del hebreo chacán. Había leído en un libro hace mucho tiempo, un libro de Salim Japas, que decía que el chacán, un libro como del 80, 70 debe haber sido, pero el libro explicaba que un chacán en los tiempos actuales del judaísmo es aquel buen vecino que yo quiero que esté conmigo y que no quiero que se vaya. Y de hecho la misma palabra, ¿no? Deriva de, o Chequiná deriva de Chacán, ¿no? Que es la presencia de Dios. Pero yo quiero estar allí, yo quiero este buen vecino porque me trae bendición, porque es bueno que esté en medio nuestro. Entonces ahí está el propósito del Señor, ¿no? De habitar en medio de ese pueblo. Y también tenía un diseño, ¿ah? Porque además del propósito también trae un diseño predeterminado ya, o sea, Moisés que lo construyó no podía inventar porque ya venía prediseñado, Rubén. Justamente siguiendo el texto que leía Esteban, el versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Este punto es crucial que lo entendamos a la luz del santuario y creo que tiene una gran lección para todos nosotros en todas las áreas, ¿no? Es Dios quien diseña, es Dios el arquitecto, Dios es el que pensó esto y entonces Moisés simplemente ejecutó. El diseño, ¿cierto? Era conforme a lo que yo te mostraré, ¿cierto? Te muestre. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a ver en las partes más adelante de este podcast de dónde viene ese diseño al cual, ¿cierto? El cual Dios le muestra a Moisés. Pero aquí yo quería tener como una pequeña reflexión práctica para nuestra vida. Nosotros tenemos, ¿cierto?, la palabra profética más segura, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? Y cada vez que queremos servir a Dios tenemos que hacerlo conforme al modelo, conforme a lo que Él ha diseñado. Moisés no tenía que determinar cuántas partes tendría ni los muebles, sino que simplemente Moisés debía implementarlo. Entonces encontramos acá que, como decía Esteban recién, la orden fue de Dios y que además de esto, ¿cierto? El diseño fue de Dios. De tal manera que cuando queremos servir al Señor tenemos que seguir sus enseñanzas, ¿no? Tenemos que seguir lo que Él quiere de nosotros. ¿Sí? Excelente, ¿ah? Sí, Esteban.
Sí, complementando, creo que en otras partes de la Biblia se traduce, ¿no? La palabra allí, modelo o diseño, como réplica o simil. Había leído en un comentario por allí que siempre se describe un objeto tridimensional y que en la mayoría de los casos, como anunció Rubén, presupone la existencia de un original, Claro. que es lo que vamos a ver más adelante. Oye, mira este versículo que aparece en Hebreos 8, versículo 5, dice que estos sacerdotes, los del santuario, ellos sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Copia y sombra. Un detalle que me gustaría que discutiéramos aunque sea un minuto. Copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso dijo Dios a Moisés cuando iba a levantar el santuario, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hay una tipología aquí también en el santuario, ¿no? Claro, claro. Queríamos explicar un poquito qué significan estas palabras, ¿no? La idea de este podcast es hacerlo simple, hacerlo sencillo, ¿cierto? ¿Qué es una tipología, ¿cierto? Resulta que cuando la Biblia habla de tipo y hablamos de tipo y antitipo, es algo súper sencillo. Espérate, El tipo, espérate, porque tú aquí me estás introduciendo una parte que me parece importante. Pongámosle nombre a esta sección, ¿ya? Para que, eso, y la repetimos en los otros programas, ¿le parece? Cuando vayamos a definir aspectos raros, terminologías raras, vamos a ponerle un nombre, ¿ya? ¿O no? me parece muy bien, me parece muy ¿Ya? bien. Pongámosle así, algo que no estaba dentro del programa, porque ya Rubén se iluminó. Pongámosle una sesión de bonus track, Bonus. bonus extra, ¿no? Bono de Habla- términos raros. Bonus, sí, la idea de esta sesión, Rubén, va a ser entonces definir terminologías que están en el tema. Ahora sí, entra el tema. Hablemos en simple, una cosa así, ¿cierto? Bueno, hoy Sí. en día está de moda hablarlo simple en complicado, ¿no? Como que mientras más palabras raras le meto, más intelectual, más qué sé yo. Y una de esas palabras raras es tipo y Tipo antitipo. y antitipo. Bien, esto es súper sencillo. El tipo es la representación y el antitipo es lo concreto. El tipo, Espérate, ¿cierto? ponlo más barato, ponlo más fácil. Ponlo más fácil. El tipo es la representación, es la copia. Exacto, exacto. Vamos a dar la más sencilla de todas. Vamos a estudiar más adelante, ¿cierto? Los muebles, las celebraciones del santuario, pero la más sencilla de todas. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el Ujú. pecado del mundo, ¿cierto? Sí. Entonces entendemos que el Cordero es el tipo, porque el Cordero representa la realidad concreta que iba a venir después. Y Ok. Jesucristo, cuando vino, fue el antitipo. ¿Está bien? Entonces, el tipo simplemente es la representación, el símbolo, la figura, ¿cierto? Y el antitipo es cuando es la concreción de lo que anunciaba la figura. Lo mismo ocupa cuando se habla de sombra. El apóstol Pablo habla de sombra, ¿cierto? Sombra y realidad. Digámoslo así, cuando tú te pones en la luz del día, ¿cierto? El sol te toca y genera una sombra que te representa a ti, digámoslo así, dibuja tu silueta, pero no eres tú mismo, ¿cierto? Claro. Entonces, tipo es la representación, el cordero, antitipo, la concreción, Jesús, ¿cierto? Excelente. ¿Alguna complementación, Esteban, ahí a lo que dijo Rubén? Sí, es copia o también imitación. Imitar, ¿cierto? Aquello que es concreto, que es real. Eh, yo creo que ahí los términos, porque ya vimos, ¿no? En el Antiguo Testamento modelo, y, y cuando uno lo traduce en el griego se utiliza exactamente el mismo término, ¿no? El simil, eh, es la copia, es la copia de algo Ya. mucho más grande, ¿no? La copia de algo real. Entonces, la Claro, copia, el santuario terrenal era una copia del que está en el cielo. claro, Eso supone que en el cielo existe un santuario exactamente. original. Supone un santuario original, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Sí, así es. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, ahí, Daniel, Salmos. El Salmos ya, desde el Antiguo Testamento nos está anunciando, ¿cierto?, que Dios tiene un trono en el cielo. Por ejemplo, Salmos capítulo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo y después dice, Jehová tiene en el cielo su trono. Entonces acá nosotros vemos un paralelismo, ¿no? Primero Jehová está en su santo templo y allá está su trono, es decir, en ese santuario que está en el cielo. Y hay otros versículos también que lo complementan. Creo ahí, Rubén, que tú tienes uno por allí que está en Habacuc, si no me equivoco.
Habacuc 2:20, no sé si a alguien le pasó en la iglesia cuando chiquitito, ¿cierto? Que lo mandaban a callar, ¿cierto? Porque se portaba mal. Y dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, ¿cierto? Calle, sí, le decían a todos. La señora Yo que creo estaba que con los niños, atendiendo, dándole pecho, calle. debe ser Claro. el texto más fuera de contexto que se usa en la historia de la iglesia, ¿no? Hay muchos textos fuera de contexto y mal utilizados y mal interpretados. Así que los amigos de este podcast no reten a los niños con este texto. Pero este texto nos atestigua que en el cielo hay un santuario, ¿cierto? Jehová está en su santo templo. Exactamente. Hay, Oye, hay otro por ahí, sí, ¿no? sí, mira, en Apocalipsis hay uno, aquí en el capítulo 11, versículo 19, este me parece tremendo, ¿no? Dice que entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista del arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Está hablando de los movimientos previos a la venida de Cristo, ¿no? Se abre el templo, se deja ver el santuario en lo que Juan está describiendo, previo a la segunda venida de Cristo, se deja ver el santuario de Dios que está en el cielo. O sea, una declaración tremenda, ¿no? Y queda a la vista el arca de su pacto en el santuario, y repite. Entonces, aquí encontramos evidencias de que en realidad hay un santuario en el cielo. Pero este santuario también, a lo largo de toda la Biblia, nos está mostrando a Cristo. Hay una relación profunda entre el santuario y Cristo, ¿no? ¿Cómo Sí. entendemos esa relación hoy entre el santuario y Cristo? Resulta que acá hay un aspecto que es fundamental, ¿cierto? En Juan, el capítulo, ¿cierto? Número 1, el versículo 14, nos habla un texto que es formidable, ¿cierto? Dice así la palabra del Señor, ¿cierto? Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Miren qué interesante este texto. Pareciera ser que no dice mucho del santuario. Sin embargo, la parte, cierto, que en nuestras Biblia dice, y habitó entre nosotros, resulta que en el griego tiene una connotación mucho más específica, ¿cierto? En griego es eskenosen. Esta palabra eskenosen, ¿cierto? Viene del griego eskeno, y resulta que esta palabra, ¿cierto? Significa levantar carpas, levantar tiendas, ¿cierto? Hay varias versiones que lo traducen de manera distinta. Por ejemplo, acá tengo, ¿cierto? La versión del padre Serafín de Aucejo, dice puso su morada entre nosotros, ¿cierto? Hay otras versiones donde incluso se traduce como tabernaculizó. Por lo tanto, esta es una referencia directa al santuario. Jesucristo puso su carpa, puso su tienda en medio de nosotros, y esta es una alusión directa al santuario del desierto. Es interesante que todos los símbolos del santuario que vamos a detallar en los capítulos siguientes, cada mueble, cada compartimiento del santuario, todo el ritual era un símbolo de Jesús. Y aquí nosotros queremos poner el énfasis. No se trata este podcast de simplemente aprender palabras en otros idiomas o simplemente, ¿cierto? Adquirir conocimientos, sino que el santuario tiene que ver con vivir con este, como decía Esteban cuando explicaba al principio, con este buen vecino, ¿no? Que es Jesús, ¿cierto? Jesús es nuestro buen vecino que quiere vivir con nosotros, y esto es muy potente, porque Cristo dejó toda su gloria, ¿cierto?, para venir a habitar con nosotros. Por lo tanto, entendemos, según Juan 1:14, que Cristo, ¿cierto?, es una especie de personificación del santuario, de personificación del santuario. Y de aquí en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 3, quiero dar crédito a el dúo Simra, ¿cierto?, que tiene una canción muy bonita, y el otro día mientras la escuchaba, Pero, ¿cierto? ¿Ah? sí, Le gusta. Le gusta el dúo Simra, ¿no? No, que no, hablaba de este texto, ¿no? En Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, el texto que leía Esteban al principio, que Dios quería habitar con su pueblo, se cumplió más profundamente en Cristo, cuando Cristo levantó su tienda, ¿cierto? Levantó su morada en medio nuestro, y cuando Cristo venga, ¿cierto?, por segunda vez, y se restaure el cielo nuevo y tierra nueva,
dice cierto que el tabernáculo de Dios estará con los hombres, es decir, Cristo mismo vivirá con nosotros. El santuario es un símbolo del ministerio de Jesús en sus distintas etapas en favor nuestro. Estamos hablando entonces que el verdadero tabernáculo es Cristo. A ver, un detalle. Hay un santuario en el cielo, ¿cierto? Correcto. Hay un verdadero santuario. Solo Ujú. que el santuario es una alusión de Cristo morando por nosotros. No quisiera yo dejar esa Ok. Esa idea. idea. Oye, Esteban, ayúdame con una cita allí en Hebreos 9:11. Mientras yo leo aquí otro texto. De hecho, Hebreos es una declaración maravillosa ahí que nos da ilustración acerca del santuario, ¿no? De significado del santuario. Voy a leer Hebreos 2:8:2. Voy a leer Hebreos 8:2, después Esteban lee la siguiente cita. 8:2 dice, y es ministro, hablando de Jesucristo, dice que Jesucristo es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Qué tremenda declaración. ¿Eh? Ministra en el cielo Cristo Jesús. Por eso en Apocalipsis vamos a ver muchas alusiones al santuario, ¿no? Muchas alusiones de Cristo moviéndose en Apocalipsis está en medio del santuario. Es fantástico el Apocalipsis por eso, ¿sí o no? Exacto. Por eso que vamos a tener un episodio de esto, no quiero hacer spoiler, pero vamos a tener un episodio solo del santuario y Apocalipsis. Esto apenas introducción. Esto es apenas introducción. Dale, Esteban. Dice 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahí está, ¿no? La profundización del tema de que este templo no fue hecho por manos humanas, que es perfecto, que es el real, es el original. A mí llama la atención, ¿no? Porque dice que el santuario está en el cielo. De repente uno escucha por allí que el santuario es el cielo. Y no, pues, o sea, Juan vio el cielo abierto y vio un santuario en el cielo, o sea, concretamente, y vio las Está. tablas, ¿no? Vio cada una de sus partes y se dio cuenta de que realmente lo que creía Moisés, Dios se lo había mostrado, es decir, ahí está lo que se le mostró a Moisés, ¿no? Y queda claro que es un santuario concreto que está en el cielo, en el cual No es Cristo una está habitando. metáfora. No es una metáfora, exactamente. Estamos viendo la introducción a la serie del santuario. Se viene una cantidad de temas. Hoy solamente estamos viendo la introducción. Y hemos visto que hay un santuario original en el cielo, que el que se construyó en la tierra es una copia de ese santuario y que tenía equivalencias a Cristo, al papel al rol de Cristo como nuestro Salvador. Ahora, me gustaría, chiquillos, ¿por qué no hacemos una aplicación aquí del santuario con nosotros? Vamos a bajar la tierra, ¿ya? Pongamos la pelotita a tierra, ¿ya? El santuario y mi relación con Cristo, de alguna forma nos ayuda el santuario a acercarnos a Cristo, a tener una relación más cercana con Él, porque me imagino que ese sería el propósito, ¿no? Que yo tengo aquí una idea, ¿no? Ahorita Rubén mencionaba Juan capítulo 1, versículo 14, cuando explicaba perfectamente que Cristo estableció su tienda con nosotros. A mí me dice lo siguiente, chiquillo. El santuario me recuerda que no estoy solo, que Dios quiere acompañarme. Amén. Vivimos un mundo solitario, vivimos en una época posmoderna donde el ser humano está luchando en ese individualismo voraz. La gente está muriendo de soledad. El Reino Unido, la India y la China son países que nos han dicho que la soledad está matando gente. Facundo Manes, el neurocientífico argentino, está diciendo cómo el cerebro es social, necesitamos de conexiones sociales. Y el santuario me dice por encima de todo que hay una forma como yo puedo romper mi soledad en Cristo Jesús. El santuario me recuerda que Cristo quiere habitar conmigo, que quiere estar presente en mi vida. Esteban, ¿no? Sí, yo creo que hay otro punto importante, ¿no? Como ya dijo Rubén, Cristo es la representación también del santuario, ¿no? Y ahí nosotros vemos, yo creo que el santuario es el lugar de los sacrificios, porque el sacrificio es el centro de todo, ¿no? O sea, sin sacrificio no hay santuario, ¿para qué? Tiene que haber sacrificios, ¿no? Que hagan funcionar el santuario. Entonces, eso nos recuerda un poco lo que Cristo hizo por nosotros. Si el santuario es el lugar, es la morada de Dios, debemos recordar, ¿cierto?, que en esa morada Dios, ¿cierto?, dio su vida por nosotros.
se entregó por nosotros, dio todo para que tú y yo obtengamos el verdadero éxito que se logra solamente a través de la salvación, que es lo que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Excelente. Y Rubén, cerrando aquí esta última partecita, el santuario también me recuerda que tengo un intercesor, porque Así hablamos, un mediador, un intercesor, o sea, qué genial saber que hay alguien que intercede por mí y que me ayuda, ¿no? Conversábamos antes, mientras programábamos, qué texto poner, y en el libro de Hebreos hay al menos 3 textos donde Jesús es presentado como mediador, pero como estamos en la introducción y nos queda harto, vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 2, 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La verdad que el propósito del santuario es reconciliar al hombre con Dios. El hombre pecó, el hombre se hizo indigno y la paga del pecado es muerte. Pero como Dios no quiso que el pecador muriera, el cordero era degollado en su lugar. Y no solo el cordero, vamos a ver después en los ritos que había muchos otros animales que representaban distintos aspectos. Pero qué importante es que tus pecados y mis pecados tienen perdón en Cristo Jesús. Quizá dirigimos este podcast para alguien que está luchando con alguna tentación, para alguien que ha cometido algún error, para alguien que piensa, ¿cierto?, que ya no es digno de Dios. Y tiene toda la razón, ninguno de nosotros es digno de Dios. Pero tanto nos amó el Señor que Cristo, el verdadero Cordero, ¿cierto?, vino voluntariamente a morir en nuestro lugar. El santuario tiene un mensaje de intercesión, es Cristo quien, a pesar de que no lo merecemos, quiere reconciliarnos a nosotros con Dios, de tal manera que en su venida podamos vivir con Él. Excelente, chiquillos. Hemos tenido una linda conversación hoy día en Hablemos de Biblia, el podcast Hablemos de Biblia, y apenas es la introducción de este tema, que seguramente tendremos unos 8 o 10 temas más solamente para hablar del santuario. ¿Les parece si hacemos un cierre? 30 segundos cada uno. Claro, por supuesto. Dale, Esteban. Bueno, invitar a todos nuestros amigos para que nos puedan seguir viendo. La verdad que este es un tema bien interesante y estamos solamente en la punta del iceberg. Tenemos que adentrarnos al santuario, ver sus partes, ver las fiestas que se realizan en el santuario y todo eso tiene un significado, una tipología que es bien linda, que nos va acercando más a la presencia de Dios y a comprender el plan de salvación, porque eso es el santuario, ¿no? Es el plan de salvación completo para cada uno de nosotros. Así que lo invitamos a todos para que nos sigan escuchando en este podcast Hablemos de Biblia. Excelente, Esteban. Rubén. Nada más que invitar a todos nuestros amigos a que puedan compartirlo en las redes sociales, compartirlo a algún amigo. Siempre es bueno seguir conversando, ¿cierto?, del Señor. Y yo quedo lleno de alegría, agradecer a Dios por el privilegio de poder hacer esto, a ustedes, buenos amigos, ¿cierto?, que el Señor me ha dado también, de poder complementarnos y sobre todo que el nombre de Dios sea exaltado, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sea honrado Él, y que mucha gente pueda conocer que en el santuario celestial hoy tenemos en el lugar santísimo un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Si tú caíste, Dios te puede levantar. Excelente, Rubén. Así como aquel santuario, ese tabernáculo hizo la diferencia en el desierto de tu vida por el que estás pasando, esperamos que esta temática te ayude también a hacer la diferencia y que puedas encontrarte con ese Cristo que llena nuestras vidas. Un abrazo, chiquillos, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Dios les bendiga. Chao, chao. Un abrazo, cuídense, Valdiviano. Cuidado con las papas. Nos vemos ahí. Estudiar y comprender los temas de la Biblia resulta para muchos un gran desafío. Rubén, Esteban y Daniel te acompañaron en Hablemos de Biblia. Nos vemos en el próximo episodio.